Bien, entonces vamos a empezar el programa esta noche. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancto. Amén. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Micael Arcangelo, defende-nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli est presidium, impere Deus supplices deprecamur, tuque princeps militias celestis Satana maliosque spiritus malignos, quia perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtude in inferno detrude. Amén. In nomine Patri et Filio et Spiritui Sancto. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, del programa esta noche. Es un programa que lo he preparado por meses, lo he tenido guardado en el archivo, porque es bastante extenso, mucha lectura, mucha investigación, pero creo que ha llegado el momento de hablarlo. El título que le he dado es La batalla final de Satanás, y lo van a comprender por qué. La Santísima Virgen María le dijo a Sor Lucía que el diablo está dispuesto a librar una batalla decisiva contra la Virgen. De ahora en adelante, le dijo, debemos elegir bando, o estamos con Dios o estamos con el diablo. No hay otra opción. Como el rechazo de las profecías de Fátima ha amenazado en ese entonces inminentemente a la iglesia y al mundo, y qué se puede hacer al respecto para protegerse y proteger a nuestra familia. Deben comprender ustedes que hay un plan diabólico que lo voy a tratar de sacar a la luz con ayuda de Dios y con la protección de San Miguel esta noche. Supongamos, queridos militantes, que el comunismo, uno de los errores de Rusia mencionados en el mensaje de Fátima, hoy celebramos otro aniversario más, creo que es el 118, pero supongamos que solo el comunismo fuera eso de los errores de Rusia mencionados en el mensaje de Fátima, y que solo fuera el más visible de los instrumentos de subversión utilizados contra la Iglesia y las tradiciones de la divina revelación, me preocupan los mensajes de la Santísima Virgen María a Lucía de Fátima. Esta insistencia de María sobre los peligros que amenazan a la Iglesia es una advertencia divina contra el suicidio de alterar la fe en su liturgia, su teología y su alma. Oigo a mi alrededor a innovadores que desean desmantelar la Sagrada Capilla, es decir, donde se celebra la misa de siempre, destruir la llama universal de la Iglesia, rechazar sus ornamentos y hacerla sentir remordimiento por su pasado histórico. Llegará el día en que el mundo civilizado negará su Dios, cuando la Iglesia dudará como dudó Pedro. Se verá tentada a creer que el hombre se ha convertido en Dios. En nuestras iglesias, los cristianos buscarán en vano la lámpara roja donde Dios los espera. Y esto nos pasa hoy, ¿no? Ya que le han relegado al Señor en algún cuartito por ahí escondido. Como María Magdalena, no encontrarán la luz roja llorando ante la tumba vacía y preguntarán, ¿a dónde se lo han llevado? Este comentario no es mío, es del cardenal Eugenio Pacelli, futuro Papa Pío XII, cuando era secretario de Estado del Papa Pío XI. Era tan grave la situación que él ya veía. En el tercer secreto se predice, entre otras cosas, que la gran apostasía en la Iglesia comenzará desde arriba. Lo dijo el cardenal Mario Luigi Chiappi, teólogo papal personal de los papas Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II. También el tercer secreto, nos dicen, no tiene nada que ver con Gorbachov.
la Santísima Virgen María nos alertaba contra la apostasía en la iglesia. Esto también le dijo otro cardenal, el cardenal Oddi, citado el 17 de marzo de 1990 en la revista Il Sabato en Italia. Bien, dicho esto, ya que hoy conmemoramos un año más de la aparición de la Santísima Virgen María en Fátima, me pareció prudente citar esto que tiene que ver con lo que vamos a ver esta noche. Empezamos con la tesis que traigo esta noche. El pensador cristiano, cualquier laico que quiere escrutar la historia, debe conocer a ciencia cierta que no puede concebirse la historia futura sin la acción de la Santa Iglesia Romana, que ha de influir sobre los acontecimientos con su jerarquía, con su doctrina y con sus sacramentos. No incurrirá entonces en el delirio de imaginar una nueva época del mundo en que Jesucristo haya sido expulsado del seno de la historia humana. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, nos dice San Mateo. Es una palabra que jamás cualquier católico debe olvidar, si no quiere equivocarse en la interpretación de lo que está viviendo, de los fenómenos históricos, como el final de los tiempos. Esto nos demuestra que si Dios en los sagrados libros nos habla de 3 o 4 determinados pueblos y nos habla de ellos en todo tiempo desde el Génesis al Apocalipsis, es evidente que estos pueblos deben tener una trascendencia histórica singular para explicar el curso que deben tomar y que están tomando los acontecimientos humanos. Insisto, el cristiano, el católico formado, que se ha empeñado en la tarea de buscar un sentido a estos acontecimientos, no puede en forma alguna descuidar la consideración de que estos pueblos, so pena de quedarse en la corteza de los hechos y equivocarse sobre su significación histórica, tienen algo que decirnos. Es evidente asimismo que si llega una época en la historia en que la humanidad se divide de modo manifiesto en estos 3 pueblos y como que se entabla una lucha a muerte entre ellos, esta época debe revestir una significación y alcance histórico decisivo. Debe ser una época apocalíptica porque en ella se entablará una lucha bíblica, ya que no es lucha puramente política o económica, como tantas otras que registra la humanidad, sino que es una lucha metapolítica, más allá del orden de lo político, más allá aún mismo del orden de lo humano, porque alcanza a entablarse entre aquellas formaciones que Dios ha querido para todo el curso de la humanidad. Esto nos dice el padre Juan Menville. En un programa yo hablé sobre este libro del padre Menville, sobre los 3 pueblos bíblicos. Pero tomen nota de esto. Hay 3 pueblos bíblicos que están interviniendo en el devenir de la historia. Ahora bien, nuestro tiempo presenta de modo manifiesto una lucha entre estos 3 pueblos bíblicos, es a saber, judíos, musulmanes y cristianos. Aunque cabe aclarar que de estos 3 pueblos, y esta es mi apreciación, uno de ellos ha desertado de la lucha. ¿Y quién es ese pueblo? Pues los que se creen cristianos. La lucha final se está dando entre los sionistas y los musulmanes, que al final harán que los musulmanes erradiquen toda huella de cristianismo y el verdadero cristianismo, que aún perseverará, estará en el desierto. El padre Jorge Luis Hidalgo, en un ensayo que acaba de hacer y que se llama Mysterium Iniquitatis, en la obra del padre Julio Menville, nos dice, abro comillas, en todo el desarrollo del proceso del mundo moderno o de la civilización moderna, se ha de ir construyendo un mundo, como luego explicamos, contra Dios y contra el hombre. Una ciudad tecnocrática que ha de adorar a Satanás. Una tecnocracia y una satanocracia. Esta ciudad que se ha de construir contra los fines esenciales de la Iglesia puede adoptar 2 actitudes muy diferentes frente al aparato visible con que se presenta la Iglesia en el mundo. Una actitud de total rechazo de la Iglesia
en lo que se refiere a ese aparato con que la iglesia es presentada a los hombres, o una actitud de benevolencia, de captación, de utilización de la iglesia en lo que respecta a ese aparato. Todo esto nos lleva a la afirmación de la posibilidad de que la iglesia, en lo que se refiere al aparato con que se presenta ante los hombres, sea utilizada en la construcción de la ciudad de Satán. Sigue el Padre. Como esta afirmación puede parecer peligrosa, ya que puede ser considerada incompatible con las enseñanzas dogmáticas que aseguran la asistencia del Espíritu Santo a la iglesia, debe ser aclarada. Nosotros pensamos que existe la posibilidad de que la iglesia de alguna manera sea utilizada como factor de subversión para la edificación de la ciudad terrestre del diablo. Para hacerlo, creemos hay que distinguir entre la esencia misma de la iglesia y elementos que la acompañan y que pueden en absoluto desglosarse de su núcleo esencial. Estos elementos que acompañan a la iglesia pero que no tienen por qué constituir su esencia, pueden ser captados por las fuerzas enemigas y de tal suerte utilizadas que produzcan ante el mundo una imagen de la iglesia como si estuviera trabajando también ella para la ciudad de Satanás. Hasta ahí cierro comillas. Bien, la tesis que os presento esta noche sostiene que el pueblo judío, en su mayoría, ha sido históricamente instrumento de oposición al cristianismo, identificado en la Escritura como hijos del padre de la mentira, San Juan capítulo 8, versículo 44, y como miembros de la sinagoga de Satanás, Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. A través de la historia, esta oposición se ha manifestado en conjuras contra la iglesia, en infiltración doctrinal, en movimiento de revolucionarios y la preparación de un mesianismo falso que hallará su culmen en el anticristo. Sostenemos, como otros autores, que Israel, entendido como la sinagoga de Satanás, manda mediante un programa coordinado que está pronosticado en varios libros, incluso de los mismos hebreos, pero está pronosticado en los protocolos de los sabios de Sion, como son las revoluciones, la de Francia, libertad, igualdad, fraternidad, guerras, presión internacional, agitación de clases, control de las finanzas a nivel mundial, de la prensa y en general de todos los gobiernos del mundo. Este plan se ha cumplido a lo largo del siglo XIX y en nuestro tiempo encuadra con la política moderna como ejecución de una directriz masónica oculta. Es a nivel de judaísmo propiamente donde se ha tramado la ruina de la iglesia. La vieja y secular enemiga de la iglesia, la sinagoga, ha querido destruir para siempre a la iglesia. Esta es la lucha eterna de Caín contra Abel, de Esaú contra Jacob. Y para ello los judíos se disfrazan de cristianos. Nada más aleccionador a este respecto que el libro del judío inglés Cecil Rhodes, History of the Jews, Marranos, donde se nos cuenta cómo los judíos, sin dejar de ser judíos, lograron escalar altas posiciones en la iglesia de cardenales, obispos, dignatarios eclesiásticos y afamados religiosos, aún en plena Inquisición. Tiene uno derecho a preguntarse si los judíos, en un momento de la iglesia en que se desconfiaba de ellos y se los vigilaba y controlaba, lograron burlar el control eclesiástico. ¿Qué ha de suceder ahora cuando, lejos de perseguírselos, se los estimula y se les adula? No es nada de extrañar que los judíos, junto con los masones, que de ellos proceden, y los comunistas igual, hayan logrado encaramarse en posiciones claves de la iglesia y que desde allí gobiernen a la iglesia misma. Esta es la gran realidad. La iglesia estaría hoy gobernada en gran parte por judíos, masones y comunistas, gobernada contra los intereses de la iglesia misma. Aquí está el misterio iniquitatis. Esto es lo que menciona el padre Hidalgo en
en su publicación de Mysterio Iniquitatis en la obra del padre Julio Menville. Sin embargo, debemos decir que el misterio de Israel no termina en la condena, pues como enseña San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 11, al final de los tiempos, muchos judíos se convertirán a Cristo, reconociéndolo como el verdadero Mesías. Obviamente esto se dará, según varios autores, luego de la muerte del anticristo. La historia de la salvación culmina con esa conversión, signo inmediato de la parusía, de la venida final de nuestro Señor. Para esto quiero dejarles a los que estén interesados en esto fundamentos bíblicos. San Juan capítulo 8. Jesús desenmascara la falsa filiación de quienes se gloriaban de Abraham, pero rechazaban al Hijo enviado. Los llama hijos del diablo, porque participan en su mentira y homicidio. En el Apocalipsis capítulo 3, Cristo denuncia a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, llamándolos sinagoga de Satanás. Y ese es el Israel de hoy, no son judíos. Son estos los que persiguen a la iglesia, pero que terminarán postrados a sus pies. La carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 11 nos dice que Israel ha sufrido un endurecimiento parcial hasta que entren todos los gentiles. Entonces todo Israel se salvará, aunque enemigos por el Evangelio son amados por causa de sus padres. En estas tres citas convergen juicio y promesa. Juicio sobre la incredulidad y hostilidad, y la promesa de la conversión final. Necesitamos brevemente un marco bíblico teológico para la defensa de esta tesis. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, se nos habla ya de lo que en algunos programas hemos mencionado, la apostasía en la iglesia, que también fue revelada por el tercer secreto en Fátima de nuestra Santísima Virgen María. Y nos dice que la apostasía se dará, que el que ahora lo retiene, luego cuando sea quitado, será revelado el impío. Obviamente sabemos que Jesús lo eliminará con el soplo de su boca. Pero también hay otra cosa interesante. En el Apocalipsis número 12, en el capítulo 12, versículo 13, se habla de la mujer que puede ser interpretada como la Santísima Virgen María con la iglesia. Pero ella va a ser protegida en el desierto. De ahí que nosotros hemos insistido, que creemos que este es el tiempo ya de partir al desierto. Luego viene, en este capítulo también se nos habla de la bestia y del control económico, donde no podremos ni comprar ni vender sin la marca. También en el libro de Daniel, en el capítulo 7, se habla del poder político totalizante, de una persecución breve e intensísima y la victoria final de Dios. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, se habla de la indefectibilidad de la iglesia, que puede ser acallada, puede ser obviamente ocultada en el desierto, pero nunca será destruida. Voy a mencionar varios libros, por eso les dije que el trabajo ha sido intenso. Son más de 10 libros, pero que tienen mucha importancia. Si ustedes quieren profundizar, pues al final o en Telegram dejaré los títulos de los libros y los que deseen, pues puedo compartirlos. Los libros sintetizados que voy a enunciar muestran cómo esta oposición se ha concretado históricamente. Primero, nuestro primer autor, Maurice Pinay. Él habla de un complot contra la iglesia. Y ahí nos habla de los judíos revolucionarios que promueven el comunismo y la masonería, que también hay una infiltración en el clero para la preparación de herejías. También ya Monseñor Lefebvre, otro libro, Carta a los Católicos Perplejos, denuncia el influjo protestante y judaico en la liturgia postconciliar. También denuncia una mutación de la fe católica en un cristianismo sociológico.
otro libro fenomenal de Romano Amerio que se llama Iota Unum. Y él no es católico, pero es un libro que lo hizo él con todo el devenir del Concilio Vaticano II. Él estuvo y vivió todo el concilio. Y él nos habla de la autodemolición de la Iglesia con la secularización y el relativismo que favorece la disolución del obstáculo, que es el catejón. Y ya veremos, y he dicho algunas veces, lo que yo creo personalmente con algunos padres de la Iglesia es que el catejón es la misma Iglesia. Tenemos otro autor, Taylor Marshall, con su libro Infiltración, donde él documenta planes masónicos y comunistas para colocar en Roma un papa favorable al espíritu del mundo. Creemos logrado con Jorge Mario Bergoglio y el que ahora es su sucesor. Quinto, Wiltgen. El título del libro es El Rin desemboca en el Tíber. Relata cómo las corrientes centroeuropeas impusieron en el Vaticano II una adaptación de la Iglesia a la modernidad secularizada, es decir, al mundo. Lo importante de estos primeros 5 autores es que todos ellos coinciden en que existe una estrategia prolongada de eliminación del cristianismo desde dentro y fuera de la Iglesia, dirigida a preparar el terreno para un Mesías político falso, que será el anticristo. En una segunda parte, hay otros autores. El que más me ha gustado es el padre Manuel André. Él tiene un libro que se llama El drama del final de los tiempos. Aquí nos habla de la pasión de la Iglesia antes del triunfo, un tiempo breve de persecución máxima y de que la Iglesia irá al desierto como protección. Y también la venida de los testigos escatológicos, Enoc y Elías, luego la persecución final, la conversión de Israel y la parusía. Luego tenemos otro libro, Los 3 pueblos bíblicos, del padre Menville, que nos habla también del dinamismo Israel, Iglesia, Humanidad, la conversión final de Israel como signo y la misión universal de la Iglesia, incluso en la crisis en el desierto. Otro libro que tiene el padre Menville que es muy bueno es de la Cábala al progresismo y el judío en el misterio de la historia. Menville analiza el misterio del pueblo judío elegido por Dios, pero endurecido en su rechazo a Cristo. Israel es signo de contradicción, de gloria y miseria. Tras la destrucción del templo, el judaísmo se reorganizó en torno al Talmud, generando un mesianismo político, es el sionismo. La historia posterior lo muestra en la tensión con la Iglesia, pero siempre bajo la promesa, recordarán, de la conversión final. Ellos han sido parte de toda esta instrucción del liberalismo, el positivismo, el marxismo, el progresismo religioso, que vacían el orden cristiano y corroen desde fuera y desde dentro. Tenemos otro autor, Pranatis, que nos habla el Talmud desenmascarado. Es un análisis y estudio exhaustivo e histórico sobre fuentes rabínicas hostiles al cristianismo. Para los judíos talmúdicos, Jesús está en el infierno, ¿no? Bañándose en excremento y semen. Y no digo otras cosas que son terribles. Este texto examina el Talmud como fuente doctrinal del judaísmo post-templo. Contiene enseñanzas legales y morales, pero también expresiones hostiles a Cristo y a los cristianos. Su influencia histórica se percibe en la oposición espiritual entre sinagoga e iglesia. Otro libro que también es muy bueno es El último protocolo. Este libro describe un plan de ingeniería cultural y política global que lo estamos viviendo. La manipulación mediática, el control financiero y la imposición de una moral secular buscan desplazar al cristianismo. Se muestra como preparación para un buen orden mundial anticristiano en sintonía con las profecías del Apocalipsis. ¿Qué es lo que están haciendo con nosotros a través de los medios sociales, a través de publicaciones, de educación, etcétera? Primero, un recurso es la circularidad, pero no es la circularidad que se habla mucho fuera del medio ambiente, no.
es el problema, reacción, solución. En este caso, la circularidad es un todo en el que hay estos elementos y que interactúan y se influyen mutuamente y de forma continua. Ejemplo, anuncios de guerra, de paz, de enfermedades, pandemias, de colapsos, etc. Hay otra retórica, el complemento, que son fenómenos múltiples que provienen de una única causa. Otro sistema que utilizan es la selectividad y el anacronismo, que con ellos simplifican procesos sociales y económicos. No tendrás nada y serás feliz. Por ejemplo, la deuda pública y privada como medio de control de gobiernos y de pueblos. No podrán comprar ni vender si no tienen la marca. Otra retórica que ha tenido mucho éxito es la alarma moral, que es una propaganda movilizadora que pretende transformar el miedo y la duda en certeza y acción. Y esto ayer veíamos, nos enviaron algo que tenía que ver con una supuesta interpretación de la nueva portada del Times, o de Economist creo que era. Bueno, empezamos a verla, como siempre, tratando de discernir y nos dábamos cuenta que era puro gnosticismo, puro ocultismo. Y claro, lo corroboramos ya sabiendo que el autor de esto es una bruja, es una astróloga. Además, como hay otras portadas, entre comillas, que no son las oficiales, que han sido producidas por jóvenes o por adultos utilizando la inteligencia artificial. Que si bien es cierto, tanto los brujos como la inteligencia artificial nos pueden dar una pauta, pero recomiendo que no se centren en ello, so pena de que pueden ser confundidos. Recuerden que el demonio va a utilizar todo esto de la inteligencia artificial, la está usando y va a confundir a muchos. Luego, otra retórica que tienen es la solución única. La inteligencia artificial con la biometría juntas hacia el pasaporte digital o la identificación digital. Otra retórica es la reprensión y o solución. Unirte al nuevo sistema o quedarás no solo fuera, sino excluido de todo el sistema. Todo esto responde a una ingeniería social deliberada. Si muy pronto, y lo vamos a vivir desafortunadamente, nosotros ya lo hemos visto en Canadá, no podremos tener identificación, o sea, no seremos ciudadanos y por ende perdemos todos los derechos. A tener una casa, a tener luz, a tener teléfonos, todo. Se pierde totalmente todo, aislados. Dentro de este programa hay el mesianismo falso y obviamente con la presencia del espíritu anticristiano y la muy pronta, según mi criterio, revelación del anticristo. El judaísmo contemporáneo, al rechazar a Cristo, sigue esperando a un Mesías terreno, político, capaz de instaurar un orden mundial. Este mesianismo se encarna en el sionismo político, dominio de la tierra y sobre las naciones, en el humanismo secular, que es la religión del hombre, que ustedes ven desde el Vaticano, desde la entrinación de la Pachamama hasta la adoración de un pedazo de hielo. Luego, el globalismo financiero, religioso y cultural que busca eliminar toda referencia a lo sobrenatural. La inteligencia artificial como medio para lograr estos objetivos, donde se tendrá la vigilancia y manipulación totalitaria y el aviso profético de no podrás comprar ni vender del libro del Apocalipsis. El anticristo será presentado como cumplimiento de esas esperanzas. Un líder mundial que engañará incluso a muchos cristianos tibios. Nos dice el Evangelio de San Mateo capítulo 24. El padre Emanuel también describe al anticristo con los rasgos que la tradición bíblica y patrística le atribuyen, que será un hombre real, no un simple sistema, aunque apoyado en estructuras tecnológicas, políticas y culturales. Se presentará como Mesías y gobernará con seducción y violencia. Hará uso de falsos milagros para engañar a las multitudes. Su actitud será de soberbia radical frente a Dios.
se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Segunda carta a los Tesalonicenses. Recuerden, el anticristo es el contrapunto de Cristo. Donde Jesús fue obediente y humilde, él será soberbio y blasfemo. Como si fuera poco, luego de esto nos viene el imperio de la bestia. Hay una interpretación de Daniel y de San Juan, inspirándose obviamente en el capítulo 7 de Daniel y en el Apocalipsis, capítulos 13 y 17, donde el padre Manuel afirma que el anticristo tendrá un imperio mundial. Ya Daniel ve una bestia de hierro con 10 cuernos. San Juan la describe con 7 cabezas y 10 cuernos. Este imperio reúne las corrupciones de todos los anteriores: Babilonia, Persia, Grecia, Roma. Será un régimen totalitario, no solo político, sino religioso. Exigirá adoración y controlará la economía. Nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia. La propaganda cultural y filosófica será fundamental. Habrá falsos doctores y predicadores que difundirán una ideología anticristiana. Es lo que estamos viviendo hoy. Y debemos saber que la iglesia está en una tormenta. En este momento, la iglesia vivirá entonces su pasión. Privada de prestigio social y poder temporal, atacada desde dentro en su doctrina con apostasías, confusión interna y traición de muchos, con la voz del magisterio limitada, tergiversada o perseguida. Y aquí podemos distinguir con el padre Manuel 3 grupos de creyentes que cooperan en esta pasión. Primero, los hipócritas, que mostrarán su apostasía. Segundo, los débiles, que sucumbirán a la presión, es decir, los tontos útiles. Tercero, fuertes, que se mantendrán fieles aunque aislados y perseguidos, y que irán al desierto. Ya en el libro del Apocalipsis, en el número 12, nos dice que la iglesia se refugiará en el desierto, que es la imagen de un tiempo de prueba en soledad, sostenida solo por Dios. Luego, apreciamos la venida de Enoc y Elías, los 2 testigos. Y un aspecto clave es la reaparición de estos 2 testigos, que según la tradición fueron arrebatados sin morir y volverán como testigos al final de los tiempos. Primero predicarán la verdad durante 1260 días, obrarán milagros para confirmar su misión y serán asesinados en Jerusalén por el anticristo. Luego resucitarán como signo del poder de Dios y del fracaso de la mentira. Vamos a entrar en un tiempo de persecución. Se nos dice que la persecución final será breve, 3 años y medio, pero de una intensidad nunca vista. La Eucaristía será abolida. Creemos que primero internamente y luego públicamente. Los cristianos fieles serán marginados de la vida económica y social. Se dará un tiempo de martirio semejante al de los primeros siglos, pero en esta vez será más universal. Recordemos, queridos militantes, que esta prueba no es derrota, sino participación en la pasión de Cristo. No tengáis miedo. Que después de esto viene la conversión de Israel y la esperanza escatológica, que es un signo luminoso. ¿Cuál es este signo? Pues será la conversión de Israel anunciada por San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 11. El pueblo elegido reconocerá a Cristo como el verdadero Mesías y se reintegrará en la iglesia. Este acontecimiento será preludio inmediato del triunfo definitivo. La historia no termina en la apostasía, sino en la reconciliación y en la plenitud del plan divino. Recordemos como última cosa el triunfo de Cristo, que es la parusía. Finalmente Cristo aparecerá como juez supremo, destruirá al anticristo con el soplo de su boca, juzgará a las naciones y establecerá definitivamente su reino.
La iglesia purificada y probada será glorificada con su Señor. Esta pasión que la vamos a vivir concluye con un mensaje de esperanza. La victoria pertenece a Cristo. Ninguna fuerza humana ni demoníaca puede expulsarlo de la historia. Ante esta situación, el Padre Emanuel nos da ciertos consejos o aplicaciones espirituales para el presente, ya que él no quiere solo especular sobre el futuro, sino exhortar a la vida cristiana actual, a nuestra vida en el desierto. ¿Qué debemos hacer según él? Permanecer fieles a la doctrina, vivir en gracia y frecuentar los sacramentos en la tradición. No dejarse seducir por ideologías anticristianas. Mantener la esperanza en la victoria de Cristo. De todas maneras, el cristiano de todos los tiempos debe vivir como vigilante y militante, sabiendo que la historia avanza hacia la plenitud de Cristo. Voy a concluir con algo sobre el drama del fin de los tiempos, que es ante todo una teología de la esperanza. Recuerden, la iglesia sufrirá su pasión, pero nunca será vencida. El anticristo tendrá poder, pero limitado y pasajero. Sí, apenas 3 años y medio y bastante fuertes. Pero Cristo triunfará definitivamente. Tenemos que pasar la pasión. No hay otro camino. No vamos a ser arrebatados al cielo sin pasar la pasión. La promesa de Jesús es la clave para interpretar la historia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Estará en el desierto, pero seguirá viva y en plena lucha infernal. Recordemos entonces con lo que inicié, lo que le dijo la Santísima Virgen María a Sor Lucía. Ella, la Santísima Virgen María, me dijo que el diablo está dispuesto a librar una batalla decisiva contra la Virgen. Y una batalla decisiva es la batalla final, donde un bando saldrá victorioso y el otro sufrirá la derrota. De ahora en adelante, también debemos nosotros elegir bando. O estamos con Dios o estamos con el diablo. No hay otra posibilidad. El hilo conductor, queridos hermanos, de este programa es la afirmación de San Pablo. El misterio de la iniquidad ya está en acción. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Cada obra que he enunciado en este programa ilumina un aspecto del proceso por el cual el cristianismo se enfrenta a fuerzas espirituales y demoníacas que buscan neutralizarlo en el camino hacia el fin de los tiempos, hacia el desierto. En el libro El judío en la historia, el padre Menville recuerda la paradoja del pueblo del pueblo elegido. De él provino Cristo, pero muchos lo rechazaron. Israel es signo de gloria y miseria, de promesa y contradicción. La permanencia del judaísmo en la historia muestra el plan providencial de Dios. Un endurecimiento ha sobrevenido en parte a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y así, todo Israel será salvo. En la lucha escatológica, Israel tiene un papel clave. Su futura conversión será signo del triunfo final de Cristo. En apenas 39 minutos hemos descrito la existencia de un plan de ingeniería cultural, religiosa, política global que busca destruir a la única iglesia de Cristo. Medios de comunicación, sistemas financieros, tecnológicos y legislación internacional son usados para imponer un nuevo orden mundial anticristiano. Se cumple lo dicho en el libro del Apocalipsis. Se le concedió hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Se le dio poder sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. A través de esta ingeniería global que prepara el terreno del anticristo, tenemos un control del pensamiento, de nuestra libertad de hijos de Dios y de la moral, que es la culminación de un proyecto de dominación universal
con la próxima aparición del hombre de iniquidad. La iglesia, que es el catejón que frena el mal, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, será llevada al desierto, pero al final triunfará con Cristo. Es de esperar que con esta exposición ustedes puedan ver cómo la creación de una nueva liturgia y moral para una nueva iglesia que comulga con el mundo moderno a partir del Concilio Vaticano II no es un accidente, sino la culminación de un proceso espiritual y cultural de siglos. Las 5 obras analizadas convergen en señalar que la Iglesia ya vive su pasión escatológica, pero también coinciden en la esperanza. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El triunfo pertenece al Cordero, y la historia solo se entiende a la luz de su segunda venida. Aparte de lo que nos decía el Padre Emanuel, ¿qué debemos hacer concretamente hoy por hoy? Pensamos que debemos ya encaminarnos al desierto, a una vida plena en santidad. Debemos consagrarnos al Inmaculado Corazón de María personalmente. Debemos entronizar en nuestros hogares al Sagrado Corazón de Jesús y vivir de acuerdo a la consagración. Entronar también a San José como protector de la iglesia y de la familia en cada hogar. Y por último, para los que no tengan miedo, unirse en esta última batalla en el ejército de San Miguel Arcángel, de las manos de María Santísima,